dar ese salto al tema de política pública, al tema de hacer o dejar de hacer. En tema de niños y adolescentes, ¿cómo ves, hablando de un aspecto, desde un punto de vista comparado, las políticas públicas que se hacen aquí en Nuevo León? ¿En algún otro estado ves que sea también punta de lanza? ¿Qué estamos haciendo? O inclusive a nivel internacional, ¿cómo está el tema de política pública asociado con temas de niñez? Pues mira, yo creo que la política pública sí ha ido como avanzando y hemos tomado nosotros, por supuesto, y no puede ser de otra manera, hemos tomado ejemplo de cómo se trabaja con ciertas instituciones jurídicas en otros ámbitos. Voy a ponerte el ejemplo del acogimiento familiar. El acogimiento familiar, por ejemplo, es una figura jurídica que está establecida ya tanto en el código como en las leyes estatales, también está en la ley general, incluso por supuesto en la convención. El acogimiento es una figura que lo que pretende es que niñas, niños y adolescentes que por alguna causa tienen que ser separados de sus padres, de su familia nuclear, tengan un espacio familiar donde se les atiende y se les cuide. Esto en base, por supuesto, al respeto al derecho básico y uno de los más importantes que tiene infancias y adolescencias, que es justamente vivir en familia. Entonces, antes de estar en una institución, tienen que estar en familia. Sin embargo, esta figura de acogimiento familiar, cuando llegó aquí a México, y que de hecho tengo que decir, primero llegó a Nuevo León, y luego fue regulada a nivel federal, pero primero estuvo esa figura en 2006 fue cuando se aplicó aquí. Era evidentemente en la lógica social era como poco entendida, ¿no? A ver, como son mis hijos, no son mis hijos, me los vas a quitar, se van a regresar. Entonces, este tipo de elementos era importantísimo verlos en derecho comparado para saber justamente cómo en otras latitudes pudieron implementarlo con una perspectiva, por supuesto, de derechos, pero cómo podía impactar incluso el tema cultural. Okay. Para el éxito de la figura. En Estados Unidos también existe esta figura. En Estados Unidos se llama foster care y tiene diferencias muy elementales. La primera, quienes se dedican al cuidado de los niños reciben un sueldo. Entonces ya como es una especie como de profesionalización, okay, y están en un constante ir y venir niñas y niños, y pues digamos que ese modelo no fue y sí se estudió, sí se analizó, pero no fue el modelo que como que encajaba en nuestra lógica. Y luego tenemos el acogimiento familiar per se, que viene, originalmente se dio en Italia, posteriormente viajó a España, y de España incluso mucho del diseño que tenemos hoy por hoy llegó aquí a México. Este acogimiento familiar creo que es una de los mejores ejemplos de cómo justamente la sociedad debe de sensibilizarse con el tema de la corresponsabilidad en el cuidado y atención de las infancias y adolescencias. El Estado genera el mecanismo, el Estado, por supuesto, atiende el tema de vulnerabilidad que tiene esa niña. Coordina, por algo lo saca de su lugar de origen, por algo lo saca de donde están sus papás, pero luego lo tiene que poner en un espacio donde vaya a tener una protección integral, donde vaya a tener un cuidado y sobre todo el modelo familiar y no el modelo institucionalizado, que está estudiadísimo, que el modelo institucionalizado es necesario, que hay una cantidad de niños que no te quiero contar, pues son muchos niños los que están viviendo en situación de maltrato, muchos. Hoy por hoy nada más son 500 y algo los que se tienen en el sistema público de protección, que significan 500 niños, aquí en Nuevo León. Son 500 niños que hoy por hoy están separados de sus familias porque no pueden estar con sus familias. Entonces, y ahí más o menos podemos entender la necesidad. Claro que tiene que existir la institucionalización, pero este programa de acogimiento familiar, institución jurídica, insisto que ya es institución jurídica, ¿cómo la podemos ir embonando en un sistema justamente de protección integral cuando las medidas especiales de protección se tienen que dar? Es decir, si tengo un niño en acogimiento, tenemos que tener claro que está en acogimiento porque en su familia fue violentado y violentado de manera grave, porque si no fuera grave, no lo hubiéramos separado. Ahora, tú hablabas ahorita en ese tema de involucramiento de la sociedad. ¿Cómo se involucra la sociedad? Las instituciones ahí están, la coordinación de autoridad, etcétera. Pero ¿cómo se involucra la sociedad? ¿Cómo le toca participar en esto? Pues les toca mucho. Dentro del mismo sistema, dentro del CIPINA, por ejemplo, hay 10 sillas que están destinadas a la sociedad organizada. O sea, tenemos ¿de cuántas? Hoy por hoy, 10 de... somos más o menos como 35, 40 personas de gobierno, pero insisto,
Estamos hablando de las secretarías de gobierno, estamos hablando de poder judicial, poder legislativo, estamos hablando de organismos constitucionalmente autónomos y sociedad civil, bueno, y también instituciones a nivel federal que también forman parte del sistema estatal. Pero estas 10 organizaciones de sociedad civil cumplen un rol fundamental, porque también tenemos que entender que estamos migrando ya, y creo que todos lo debemos de entender, a un gobierno abierto. Y esto justamente implica cómo la sociedad civil se involucra. Y a nosotros como autoridad también nos impacta en aprender a escuchar lo que la sociedad civil nos dice. Eso creo que también es un trabajo muy importante, porque si bien es cierto, el gobierno tiene responsabilidades y obligaciones constitucionales, funciones constitucionales que cumplir, no puede con todo, porque también son temas presupuestales. Sí. Y justo ahí tenemos que voltear con la sociedad civil, y la sociedad civil es la que muchas veces está el día con día. ¿Y cómo ha respondido la sociedad? Muy bien, aquí? Muy bien. Tenemos estos 10 espacios. Estos 10 espacios, la verdad es que han estado trabajando muchísimo. Sería muy largo ahorita comentarte quiénes son, pero, por supuesto, cada 2 años se puede ir modificando, se pueden ir cambiando a estas representaciones, pero creo que sí para ser más como concreta con la respuesta, sí se comprometen, sí se nota en el trabajo incluso operativo y en el acompañamiento, aunque esto suene raro, en el acompañamiento que nos hacen como autoridad. Okay. Porque ciertamente no se puede con todo, o sea, no se puede dar respuesta al 100% de todas las casuísticas, y la sociedad civil cumple mucho una función de coadyuvancia con el gobierno. Y hay que decirlo, también nos hace mucha falta sentarnos a escuchar más, porque la sociedad civil justo es la que puede tener el pulso real. Y también nosotros tenemos que tener ese compromiso con la sociedad civil de sentarnos a escucharlos, porque son los que saben qué está pasando muchas veces más a veces que las propias autoridades, y en ese trabajo conjunto es donde vamos realmente a conseguir primero ver, visibilizar, y luego la misma sociedad civil llama a otros de la sociedad civil. Y de esa manera vamos generando justamente estas redes. Se va haciendo, ¿no? Excelente. Siempre es muy bueno tener a la sociedad civil participando en temas que son públicos, y sobre todo en temas tan nobles como son estos derechos de la niñez. Ahora, tú hablas ahorita de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Hablabas de 500 más o menos niños, niñas que están aquí en Nuevo León y que sufren de violencia en cuanto a sus derechos. ¿Qué podríamos, digamos, hablar un poquito más de este tema? ¿Qué tipo de violencia son? ¿Cómo están? ¿Cuánto tiempo duran inmersos en ella? ¿Cómo salen? ¿Cómo es eso? Pues bueno, ahí sí lo importante es decir que quien realmente tiene, digamos, un trabajo muchísimo más directo es la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, que pertenece al sistema DIF estatal. Ellos como Procuraduría, la Procuraduría es quien tiene la representación jurídica de estas niñas y niños, y es quien finalmente sí puede generar los mecanismos de restitución. ¿Qué hacen? Pues la verdad es que hacen un trabajo enorme, están desbordados de trabajo, y digamos desbordados desgraciadamente de trabajo, porque el trabajo implica aquí, por supuesto, una vulneración. ¿Qué tipo de vulneraciones? Pueden ser muchos tipos de vulneraciones, pero digamos las más generales son el abuso sexual. Okay. Y la verdad es que este es un tema que preocupa profundamente, porque justo la respuesta no solo es del gobierno, tiene que ser una respuesta integral e interinstitucional. Aquí Poder Judicial y Fiscalía son, digamos, las 3 patas que necesita tener la mesa sí o sí para poderle dar respuesta a esta niñas o niños que sufren violación sexual o que sufren abuso sexual. También tenemos el abuso psicológico o el maltrato psicológico, también tenemos la negligencia, que digamos que es la más común, y ahí es justo donde podemos también entrar a apoyar a los padres, pero las violencias que sufren las infancias y adolescencias, desgraciadamente, como no nos hemos podido quitar esta lógica, insisto, del derecho y del respeto a la dignidad y persona, seguimos todavía como padres pensando que lo que pasa con ellos y sus vidas nos pertenecen, y por tanto se puede hacer lo que sea con ellos. El aumento en la violencia familiar, que todos sabemos que desgraciadamente va creciendo, lo tenemos que tratar de atajar desde la lógica de la prevención, sin olvidar el tema reactivo, por supuesto, pero la prevención lo es todo. Y luego entender que la prevención no es la lógica de la comisión de delitos per se, sino la prevención precisamente en la perspectiva de la protección integral. ¿Cómo llegamos antes de?
que suceda una vulneración de derechos. Y lo primero es precisamente que todas las autoridades desde la primera vez o desde la primera situación que se pueda generar nos estemos comunicando para poder dar respuestas. Yo puedo garantizarte que si atendemos en la primer levantadita de una banderita color verde más oscuro, si nos ponemos de acuerdo como autoridades y entramos en la solución de la problemática particular, vamos a tener muchísimo menor incidencia en situación de violencia en contra de niñas y niños, y violencias que, insisto, cada vez se van complejizando más. Muy bien, pues son muchos los temas, el tiempo se nos está agotando, va a ser a lo mejor necesario que nos acompañes otra vez, te estaré invitando, estimada amiga. He hablado mucho, pero no, que es mucho, ciertamente. Pero realmente son temas que todos deberíamos saber, seguir estudiando, seguir en estos temas que son, insisto, muy nobles y muy necesarios. Además, ¿a dónde se puede acercar la gente? ¿De cuáles son las vías para quien nos esté escuchando? Hablabas ahorita de violencias en plural, porque ahorita entendí que no es un solo tipo de violencia. Entonces, cuando la gente a lo mejor se da cuenta de niños y adolescentes que no son de ellos, pero que sabe que se están siendo violentados, a lo mejor en su propia casa, a lo mejor el propio adolescente, ¿a dónde se pueden acercar? ¿Cuál es la vía para canalizar precisamente este tipo de problemáticas y darles una salida, ayudar a nuestra niñez? Bueno, la vía ideal es primero avisar a las defensorías municipales de los municipios. Cada sistema DIF municipal tiene su defensoría y lo ideal es que se vaya con ellos porque son autoridades de primer contacto. Pero también está el número 075. El 075 es el número que tiene el gobierno del estado para el reporte de maltrato. No necesariamente tenemos que decir quiénes somos, dónde está el niño. Bueno, dónde está el niño sería lo ideal, pero puede ser anónima la queja, ¿no? Yo lo que sí les recomiendo es que empecemos a voltear a ver el mundo con otros lentes, que nos pongamos unos lentes pensando y atendiendo el tema del respeto a los derechos de infancia y adolescencia, y para ello, pues primero es entender cuáles son esos derechos. Si usted anda por la calle y ve que anda un niño muy feliz jugando a las 11 de la mañana en su colonia, en lugar de pensar qué bonito niño que está feliz jugando, ¿por qué no pensamos qué está haciendo aquí y por qué no está en la escuela? O sea, eso es un tema tan elemental como eso. Eso es justamente empezar a ver la vida con otros lentes y poner en el centro a la infancia y a la adolescencia. Son niñas, son niños, no son cositas, no nos debe de mover por ellos la ternura, nos debe de mover por ellos la obligación que tenemos y nuestra obligación de responder a los derechos que ellos tienen. Y si no hacemos este cambio y este match de que las personas que son menores de 18 años tienen derechos y que pueden exigirlos y que podemos ir a la cárcel si no los cumplimos, que podemos tener responsabilidad si no los cumplimos, si no entendemos eso, vamos a estar en serias complicaciones y ese es nuestro trabajo, hacer que todos lo entendamos. Muy bien, y muy necesaria sin duda la participación de toda la ciudadanía, el gobierno, las instituciones no van a poder solas. Ya vieron ustedes la magnitud de este gran tema y entonces pues ahí está, el compromiso es de todos, de toda la ciudadanía. Yo quiero agradecerte, estimada amiga, estuvimos platicando con la maestra Ivette Mecot, este tema de los niños, niñas, adolescentes, sus derechos, su manera de protección integral que tienen, y pues realmente gustoso. Yo quiero agradecerte. Al contrario. Y siempre bienvenida aquí a este espacio. Habrá más oportunidades de seguir trabajando. Encantado de haber estado contigo. Al contrario, mi queridísimo amigo, para mí es un honor y aparte del cariño que sabes que se te tiene de toda la vida, entonces muchas gracias y bueno, pues ojalá que sí siempre la semillita por lo menos de la curiosidad y si lo conseguimos creo que vamos por buen camino. Perfecto, pues ahí estamos, nos vemos entonces como cada jueves por ahí de las 7:30 de la tarde, no se pierdan Leyes al Aire. Muchas gracias y buenas tardes. Leyes al Aire les recuerda a nuestros oyentes que las opiniones expresadas por nuestros invitados son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente representan las opiniones de este programa ni de su anfitrión. En Leyes al Aire valoramos la diversidad de perspectivas y creemos en el intercambio abierto y respetuoso de opiniones e invitamos a cuestionar y reflexionar sobre la información legal que reciben.